Ahora bien, a los intelectuales les gustaría saber algo muy importante y ya metiéndonos directamente en el entrevistado, porque hemos hablado mucho del juez, hemos hablado mucho de la labor de administrar justicia, pero yo sé de primera mano, porque usted nos contó que usted fue juez. Ahora la pregunta es, ¿por qué renunció a ser juez? ¿Qué pasó? Yo primero tengo que hacer una claridad, ¿no? Yo no era juez en propiedad. Yo había contado con el beneplácito del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bucaramanga, que había confiado en, no sé por qué locura, de mis competencias para designarme como juez. Pero se puso la toga. Yo tenía un puesto en carrera en el Poder Judicial, yo era oficial mayor de un juzgado de adolescentes, pero de las cosas bonitas que yo puedo sentirme muy orgulloso en el Poder Judicial es que yo mi carrera judicial la comencé desde el puesto más humilde en la rama judicial. Fui citador de un juzgado municipal, fui citador de un juzgado del circuito, fui escribiente, fui oficial mayor, fui secretario, fui asistente de un juzgado especializado, fui asistente de un magistrado del tribunal, y en ese tránsito uno vende su vida. Por eso yo los molesto tanto a ustedes cuando estamos en clase, cuando les digo, chicos, hagan un trabajo correcto, bonito, bien presentado, sean íntegros, sean completos, que eso vende su vida. Si usted intenta hacer un buen trabajo, van a decir, este pelado es proactivo y se vende. Creo que esa idea hizo que el tribunal me nombrara en varias oportunidades como juez y contaba con el beneplácito del tribunal. Y sí, fui juez penal municipal de control de garantías, de conocimiento, fui juez penal del circuito. Pero hubo un día en que tomando decisiones como juez me di cuenta que estaba creyendo demasiado en mí. Y eso, que pareciera ser una virtud, yo lo vi como un demérito, y es el poder tiene algo muy peligroso. Hace algunos años había una serie muy curiosa que era mejor leer 2 libros que ver la película de Game of Thrones. Sí. Y en Game of Thrones creo que es en el primer libro, en el que dicen que una pequeña sombra de poder puede hacer un muy pequeño hombre puede proyectar una gran sombra. Sí. El poder es muy peligroso porque el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Y aun cuando yo no me sentí corrompido por el poder, sí me sentí en algún momento embriagado por el poder. Y el poder de decidir es muy peligroso, porque cuando uno intenta obrar con rectitud, con providez y con decencia, siente que no se equivoca. Y ese es el peor error de un jurista. Sentir que está resolviendo siempre lo correcto. Sentir que es suficiente. Jamás. Y hubo un momento en mi vida en que tomé una decisión por la cual fui muy atacado judicialmente, y como consecuencia de esos ataques judiciales, en un momento me dije, ¿será que estoy tan equivocado? ¿Será que dejé de escuchar a alguien en realidad por esto? Y dije, no puedo dejarme embriagar por la soberbia. Tengo que empezar a escuchar a ese lado, volver a mi raíz, volver al lugar donde tenía que escuchar. Y se abrió una oportunidad en la defensoría que siempre me ha parecido preciosísima. Siempre me ha parecido muy lindo ser defensor público, estar al lado de la persona marginada, escucharlo, saber qué tiene. Y en una locura, porque en realidad fue una locura, dije, no quiero creer que estoy en lo correcto. Quiero escuchar al que está siendo vencido e intentar ir por él, y no seguir creyendo que tengo el poder de decidir. Y renuncié porque le tengo miedo al poder, mano, y no me gusta el poder. Tremendo. Fue por eso. Yo en realidad lo hice por temor, porque no me gusta sentirme embriagado de poder, aun cuando siento y creo que cometí los menos errores posibles, y creo haberlo hecho de la manera más correcta del caso. Pero sentí en un momento de mi vida en que había dejado de creer que alguien podía tener la razón y creía que yo la tenía. Y creo que eso es muy peligroso, y renuncié a eso. Bueno, de hecho, él dice que no le gusta el poder, pero tiene en sus manos el poder de la calificar. Nota. Sí, tiene la nota de nosotros la tiene en sus manos. Tiene más poder del que piensa, profe. Cuando me dicen en calificaciones, profe, pero esa nota, yo le digo, recuerde que la nota no es un debate. Pues ese es el único poder que tengo ahora. Ni en mi casa tengo poder. Ay, Dios mío, increíble. Bueno, pues sí, porque es que había comentado esto. De hecho, pues yo antes de tener los episodios, así como que hablo con algunos amigos y trato como de tener la opinión de personas imparciales que me digan así. Por ejemplo, muchos de ellos me dijeron, pues si vas a entrevistar a alguien de la JEP, pues primero que todo pregunta qué es lo que hace eso. Y ya luego sí, porque hay mucha gente que no lo conoce. O por ejemplo, cuando decía, es que es un juez que renunció a ser juez porque su pasión está en la defensoría, y decían, pero es que eso no es económicamente rentable. Es el peor negocio del mundo, además. Yo creo que cometí el peor negocio de mi economía, porque los que me conocen en mi oficina saben que yo no sé cobrar, saben que soy muy mal litigante en materia de honorarios, porque yo no soy capaz de cobrar bien. El penalista tiene una dificultad, y es que es como el sepulturero. Sí. El penalista, cuando litiga, carga con la pena que otra persona ha tenido que
poner sobre sus hombros. Y a veces ponerle la carga económica fractura mucho al ser humano, y a mí me da pena cobrar cuando veo a la gente sufriendo porque tiene un proceso encima. Entonces nunca fui capaz de ser buen litigante en materia de honorarios, pero siento que hago lo posible por ayudar a la gente. Tremendo. Bueno, de hecho, en medio de todo este panorama casi poético de todas las respuestas que hemos tenido por su parte, quiero preguntar sobre una curiosidad que ya me dijeron que no es un chisme, o sea, esto no es cuento, esto me dicen que es real, entonces yo lo voy a preguntar con propiedad. ¿Es cierto que usted lleva jóvenes que están en reinserción a su casa? O sea, los saca de la prisión y los lleva a la casa. ¿Cómo así? O sea, yo lo primero que pienso es cómo tendrá ese problema con la esposa. Dios mío, entonces cuéntenos acerca de eso, porque de verdad que es una curiosidad que nos intriga. No, Luis, eso es una cosa, eso es algo que hoy no ocurre, no porque esté casado, sino porque el episodio donde lo hacíamos se detuvo por un momento en la historia. Además, pandemia nos afectó en el tema. Okay. Yo tuve el privilegio en mi universidad de conocer algo maravilloso que fue el rugby. Yo juego rugby aún, aunque ya estoy viejito, canoso y no pego tan duro como pegaba antes. Pero toda mi vida jugué rugby y aprendí de ese deporte valores que creo que ningún otro deporte enseña. No porque se ven las cicatrices. Sí, no porque sea mi deporte ni nada, pero siento que es un deporte que enseña lealtad, que enseña pasión, que enseña devoción, que enseña respeto, que enseña compañerismo, que enseña las ganas de salir adelante, que permite enseñar a no rendirse jamás. Y eso me hizo a mí como persona en la universidad un gran favor, de enseñarme a crecer como ser humano. Además, en la UIS tuve el privilegio de ingresar a una universidad pública. Venía de un pueblo donde el nivel educativo no era tan bueno. Entonces los choques con el tema educativo hicieron que yo, pese a que venía becado de mi pueblo, porque había sido el mejor ICFES de mi pueblo, cuando llegué a la universidad no me fuera tan bien de la universidad y necesitara un apoyo económico para poder continuar, y el rugby en alguna medida me sirvió para los descuentos de matrícula y cosas así. Eso fue una forma de ingresar. Conocí el deporte, me enamoré de él, y cuando empecé a trabajar en la rama judicial hace muchos años, empecé a fregar, como a decir, venga, y si porque yo sabía que iba a ser penalista desde antes de entrar a la universidad. Y yo tenía como esa decisión, yo voy a hacer algo con el penal y el deporte. Me gustaba mucho la idea de mezclar las dos cosas. Y empecé a trabajar. Cuando me vinculé como oficial mayor en los juzgados de adolescentes, tenía un jefe que hoy es alma bendita porque la pandemia se lo llevó el doctor Juan Omar Rivero. Y el profe, yo le había dicho, profe, déjeme que yo vaya con los pelados a enseñarles rugby. Y me decía, usted tiene una dificultad, y es que como es funcionario del juzgado, podría generar tensiones si usted tiene un programa social con los muchachos al tiempo que es empleado. Okay. Cuando me pasé por la defensoría fue lo primero que hice. Creo que a los 8 días, 20 días de haber pasado por la defensoría, me fui para la defensoría, llegó el defensor del pueblo y le dije, viejo, necesito que me haga un favor. Le quiero enseñar rugby a la fundación y quiero que sea un programa institucional. El hombre no me dio una bolsa de agua, no por criticar a los funcionarios públicos ni nada, pero hizo una llamada. Okay. Llamó a una persona, esa persona a quien yo conocía, me dijo, Cecitar, no sabíamos de esto, claro que sí, y yo empecé a ir a la fundación en esa época, Hogares Claret, que tenía un personal humano de unas condiciones increíbles, gente con una gana de ayudar a los chicos del otro mundo, y empezamos a enseñarles rugby, y empecé a conocer a los pelados. Esos muchachos transformaron mi vida. En realidad ha sido una de las cosas más bonitas que me ha pasado a mí en la historia. Yo no tengo sino para ellos agradecimientos, porque entendí, ya no solamente desde el libro de penal, desde la teoría del penal, sino desde la vida del penal, qué es lo que está tras un muchacho que cometió un crimen. Y de todas las formas criminales que pudieran estar detenidas allá, entendí y reafirmé algo que siempre había creído, y es que ellos, como nosotros, somos seres humanos. Desnude a una persona en la cárcel y sáquelo al frente a una persona que está por fuera y es otro ser humano como usted. Y entendí con esos chicos que muchos de ellos les faltaban amor, oportunidades, reglas de comportamiento, una familia que los direccionara, y dije, estos pelados necesitan. Entonces, con mis amigos del equipo de rugby de la UIS empezamos a trabajar durísimo, llegamos allá, sacamos un equipo, el equipo se hizo campeón departamental del torneo de rugby, eran las máquinas de jugar, jugaban con nosotros. El equipo funcionó súper bien, 16, 17, 18. Y cuando tuvimos el primer evento de uno de los grandes talentosos muchachos que iban a salir de la fundación, en libertad, nos dijimos con los amigos del equipo, bueno, ¿y qué vamos a hacer con este pelado? O sea, le enseñamos deporte y ya. Claro. Entonces, ¿y ahora que vaya a la calle? Entonces decíamos, claro, y yo conocía el contexto porque como yo soy abogado, trabajaba con defensoría y en algunas oportunidades les ayudaba con algunas de sus situaciones personales. Dije, chica, ¿qué hago? Yo no se lo puedo entregar
a la sociedad de donde él crecía, porque era un chico con una problemática social terrible, que provenía de un contexto ultra vulnerable, que estaba súper más relacionado, no puedo dar nombres ni nada porque eso hace parte de la reserva del sistema, pero dijimos, no, necesitamos ayudar a algo. Y yo tenía en esa época, yo era soltero, vivía con mi hermano, y yo le dije al flaco, no le da vaina que traigamos un pelado aquí a vivir, y me dijo mi hermano, que estoy igual de alcahuete, es una alma de Dios bendita, y me dijo, pues hágale, tráigamelo para la casa. Sí. Y Álvaro se vino a vivir con nosotros. Fue una muy buena experiencia con él, aprendimos mucho del ejercicio. Desafortunadamente el proceso con él no fue exitoso, porque al final, como en la mitad de nuestro proceso, pese a que iba bien académicamente, bien socialmente y bien deportivamente, él decidió retornar a su contexto social y las cosas no funcionaron. Wow. Ese fue nuestro primer fracaso. Perfectamente pudimos haber dicho que no lo íbamos a seguir intentando. Conocí a mi esposa, y cuando conocí a mi esposa le encantó el proyecto. Y el segundo de nuestros chicos muy buenos deportistas que salía, a mi esposa le caía muy bien. Entonces ella me dijo, pues ofrezcámosle a ese pelado una oportunidad. No puede ser. Y ese pelado era una cosa del otro mundo, porque era inocente, en realidad era inocente. O sea, no es que uno crea que no, era un pelado que era inocente y que como consecuencia de la vulnerabilidad, por una mala concepción del sistema judicial, le dijeron acepte porque en la correccional tiene comida, techo y bebida. Y usted donde vive de puro pobre que es, no tiene nada de eso. Y cuando uno miraba el expediente de él, viendo la responsabilidad penal de un humano, uno decía, este chico no es culpable, no puede serlo, nunca participó, no estuvo ahí, pero aceptó su responsabilidad. Y creció, y claro, él estaba muy agradecido con el sistema además, porque sentía que había podido estudiar, que había tenido opciones, que tenía una familia, que tal. Claro, le vendieron el castigo como el premio. Y vino a vivir con nosotros, con mi esposo y conmigo. Yo ya estaba de novio con mi esposo en esa época, pero teníamos una relación súper cercana. Yo incluso le propuse matrimonio a mi esposa cuando él empezó a vivir con nosotros. Y ese año ya de comprometidos vivió en casa, terminó su bachillerato, estuvo aquí con nosotros, se graduó bachiller, y lo perdimos por una mujer porque se enamoró perdidamente de quien era su novia en el colegio, y dijo que ese iba a ser su proyecto de vida, tener familia, que él no quería pues continuar con el tema educativo, que él quería crear un hogar y que había tenido las bases, la educación suficiente para poder salir adelante, y siguió adelante con su proyecto y está muy bien. Hoy es un muchacho de bien, trabaja en el municipio que lo vio crecer con su esposa, se casaron, no han tenido hijos, pero es un chico que también es uno de los grandes proyectos. Y en la tercera oportunidad fue el más exitoso de nosotros. Es un muchacho que sí tenía una gran dificultad social, que estuvo con nosotros, con mi esposa, que creció con nosotros con mi esposa, que se graduó, ya se había graduado del colegio cuando estaba en la fundación con nosotros, intentó terminar su carrera profesional y se fue a hacer sus pasantías, sigue creciendo con nosotros. Hoy es un empresario exitoso de un gran arte, es ahijado de nosotros y no sé, el Talmud dice: el que salva una vida salva el mundo entero. Y cuando con Andrea nos miramos a este muchacho y sentimos que no le salvamos la vida, porque seríamos unos creídos al sentir que lo hicimos, y con los pelados del equipo cada vez que hablamos y nos echamos una polita y decimos eso, haber intentado ayudar en él, porque nosotros no tuvimos la capacidad de cambiarle la vida. No, seríamos unos egoístas si dijéramos que le cambiamos la vida. Pero haber contribuido en él y haber intentado hacer de él una persona mejor, y que los valores del rugby lo hubieran ayudado a él a seguir adelante, nos enseñó mucho, y creo que esa es la gotica y para salvar el mundo. Tremendo, doctor. Y me parece increíble que justamente coinciden su esposa y usted, y precisamente a los dos les gustó el proyecto. Bien dice que Dios los hace y ellos se juntan. Así es. Así que bueno, por último, y nuestra última pregunta de contenido, que lastimosamente se nos está acabando el tiempo de este espacio, pero quisiera preguntarle cuál ha sido el legado que ha deseado dejar César Pinilla. ¿Cuál es ese legado que usted pretende dejar en la comunidad jurídica principalmente, y en todos los estudiantes que lo queremos, lo admiramos, lo conocemos? ¿Cuál es su legado, profe? Eso es una pregunta muy difícil, porque pensar en legados también es pensar con mucho yo, y a veces no me gusta pensar con tanto yo. Sin embargo, si a mí me pusieran en las manos del decidir qué quiere dejarle a alguien, yo diría: quisiera que la gente que aprende, que intenta ir a las clases de derecho penal, que cambia conmigo algo en el derecho penal, deje de pensar en el criminal como una basura que se bota a una cárcel. Creo que si nosotros lográramos entender a la sociedad, si lográramos desde el derecho intentar dejar de ver el penal como una posición hegemónica de persecución y castigo, y lográramos entender al derecho penal como una forma social de comprensión
y modificación. Para mí sería maravilloso. Que mis estudiantes salieran de las clases deseando ser jueces, claro, sí, pero jueces que escuchan a la persona, que desearan ser fiscales, pero fiscales que intentan entender el fenómeno criminal, que estudiantes que son defensores, pero que intentan darle al criminal, una solución justa, no una alcahueta ni que les dé dinero. Si logramos humanizar esto, si logramos entender el derecho penal no como yo soy el que decido y el que castigo, yo soy el que investigo y el que persigo, yo soy el que defiendo y me las gano todas, sino yo soy el que entiende y es capaz de hacer que esto tenga una vocación transformadora, creo que sería mi legado. Aún no lo he cumplido, yo creo que quiero hacerlo en alguna forma, me gustaría mucho, ojalá doctorarme con un trabajo criminológico decente, hacer algo muy interesante en torno al análisis conductual social, trabajar ahora que trabajamos tanto con Big Data, con temas de tecnología, con manejo de información y sistematización comportamental para intentar entender el fenómeno criminal y poder intervenirlo socialmente, hacer una verdadera política criminal que no solamente se base en penas y castigos, sino que se base en comprensión de fenómenos y corrección de comunidades. Creo que ese sería el logro que algún día la vida me lo permita. Pero ese sería mi legado, yo creo que no podría dar más que eso. Tremendo, doctor, de verdad que ha sido una total clase magistral no solamente de derecho penal, sino de la vida. Quiero que terminemos con nuestras preguntas de sí y no. Son preguntas en un minuto, usted las responde todas, son preguntas que usted solamente tiene que decir sí o no, no tiene que explicar por qué. Aquí nos vamos a meter mucho más aquí en temas que a la gente le interesa saber. Yo sé que todos los intelectuales del podcast adelantan el video hasta esta parte, así que no le importa el resto. Sí, llegan aquí directamente, pero bueno, en primer lugar, ¿siente usted, sí o no, que tiene ya el cielo ganado? No. No. ¿Sabía usted que es posiblemente el amor imposible de muchas estudiantes? No. No. Profe, ¿llegaría usted a ser director del programa de Derecho? No. No. ¿Y tiene estudiantes favoritos? Sí. Oh, esto va a dar de qué hablar. ¿Y le gustó estar en el escritorio de Luis? Claro que sí. Maravilloso, doctor. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este podcast. De verdad que ha sido un total gusto. Bueno, tomarnos un café tranquilitos, como le decía al inicio, sin que estén todas las cámaras viendo, sin que la gente esté aquí como opinando. Yo de verdad que estoy muy complacido, muy contento y creo que rescato de esta tercera temporada esta entrevista maravillosa. Tenía mucho tiempo sin hablar sobre derecho penal y bien saben los intelectuales que me gusta mucho hablar de este tema. Así que bueno, lo agradezco mucho, de verdad deseo que todos esos planes y esos proyectos se cumplan, tengan un efecto positivo en toda la sociedad y de verdad le agradezco por estar en esta entrevista. A todos los intelectuales que nos están viendo, muchas gracias por hacer parte de este episodio, porque ustedes también hacen parte de esta conversación. Ustedes pueden opinar en los comentarios, pueden dejarnos sus respuestas, sus ideas y sus posturas. Queremos leerlos y saber qué les pareció este episodio. Los invitamos a que le den me gusta, que compartan este contenido y nos escriban también a través de nuestros canales digitales. Los invitamos a que nos sigan en todas las redes sociales y nos vemos nosotros en una próxima, porque esto fue El escritorio de Luis. Hasta luego. Con Luis Muchas gracias. Sandoval. Chao, chao, chao.